voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Esta pieza, que es una rodilla, una articulación de caballo, podría significar la esperanza para llevar paz, alivio a esas rodillas de seres humanos que padecen de osteoartritis. Aquí está la rodilla del caballo y tenemos el fémur, la tibia y tenemos acá la patela. La investigación suya se centra casualmente en esta área. En esta área. Porque estamos buscando la pomada, como dicen, milagrosa, que regenere el cartílago. Lo que hacemos es un pequeño orificio, ¿verdad? Y ahí ponemos el implante. Son experimentos de largo periodo para ver si existe regeneración Del cartílago. del cartílago. Y la regeneración implica eso, que lo que queremos obtener es al final un tejido de la misma calidad que el tejido natural. Por ejemplo, futbolistas que están expuestos constantemente a traumas y que por estos golpes en las articulaciones también pueden tener desprendimientos de cartílago. Casi que 4 o 5 años yo siempre le decía a mi papá y a mi mamá que yo quería estudiar veterinaria y me crié rodeado de animales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Una Voz. En esta ocasión saludándoles desde este hermoso lugar, este bello lugar. Estamos en las instalaciones de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, Campus Benjamín Núñez, y nos vinimos aquí a hablar de caballos, a hablar de rodillas y a hablar de una esperanza. Me acompaña el doctor Rafael Vindas. Él es médico veterinario de la Cátedra de Cirugía de Especies Mayores de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Es además el primer científico, qué orgullo, costarricense titulado como doctor en Medicina Regenerativa por la Universidad de Utrecht, en Holanda. Está hoy el doctor acá con nosotros porque, escuchen ustedes qué interesante, una investigación, casualmente la tesis doctoral de don Rafael Vindas, tiene que ver con hallazgos. Es una investigación que él ha liderado ya por varios años, por varios meses, donde los hallazgos en equinos podrían traerle tranquilidad, paz a personas que padecen de osteoartritis, ¿por qué no también de otros padecimientos? Como que hallazgos en caballos tienen que ver con el ser humano. Pues sí, el responsable de esta investigación lo tengo aquí a la par, está hoy con nosotros acá en Una Voz para hablar sobre esta esperanzadora investigación. Doctor, bienvenido a Una Voz, es para nosotros un placer tenerlo hoy acá para hablar de ciencia y sobre todo qué lindo cuando la ciencia además tiene estas implicaciones en la vida práctica de la gente. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, don Gerardo. Realmente para mí es un honor también compartir con todos y todas esta anécdota, esta gran experiencia que he tenido durante todo el trayecto de mi carrera y ahora también con mi doctorado en Holanda que pues lo llena uno de emoción y con ganas de seguir adelante en estas líneas de investigación. Doctor, antes de entrar en el tema propiamente y haciendo una primera aproximación, resulta que los caballos y los humanos tenemos algunas cosas en común por lo que estoy viendo, porque la investigación tiene que ver con eventualmente una futura aplicación en nuestras articulaciones, ¿verdad? Algo que inicia con caballos y podría terminar en seres humanos. Nos parecemos en algunas cosas a los caballos, entonces. Sí, claro que sí. De hecho que el caballo entre los animales domésticos es el que tiene una aproximación muy cercana a la anatomía de la rodilla del humano. Y aquí tengo también... Claro, podemos mostrarlo, doctor, ¿cómo no? Claro. ¿Ves? Aquí está la rodilla del caballo y tenemos el fémur, la tibia y tenemos acá la patela.
La investigación suya se centra casualmente en esta área. En esta área, sí, porque lo que pretendemos al final de toda la investigación, de todo el proceso, utilizamos también matrices para investigar la regeneración en el hueso, porque nos va a servir de paso para lo que queremos al final, que es estudios que nos sirvan para analizar la posibilidad de regenerar el cartílago. Y el cartílago está acá en la articulación, entonces... Esta es una articulación de caballo. Esta es la articulación de la rodilla del caballo, que es la pata de atrás, ¿verdad?, del caballo. Hay personas que piensan que la rodilla está en las manos, en los miembros anteriores, pero no, es igual que el ser humano. Está en la pierna, ¿verdad?, es la pata de atrás del caballo, y aquí está la articulación de la rodilla. Entonces tenemos acá el fémur, la tibia y la patela. Y lo que hacemos nosotros es unos pequeños orificios acá para experimentar con diferentes matrices. ¿Matrices qué es, doctor? ¿Qué significa matrices? Son compuestos, en realidad se está utilizando la última tecnología que hay de impresión de materiales o incluso de tejidos también en tercera dimensión. Y para esto hay unas impresoras que imprimen los compuestos que uno desea. También pueden separar el cartílago de caballos de matadero, por ejemplo, en diferentes componentes, y también pueden imprimir los que nosotros queramos experimentar. Entonces, lo que hacemos es un pequeño orificio, ¿verdad?, y ahí ponemos el implante, la impresión de esa matriz que queremos investigar en tercera dimensión, la implantamos. Ese compuesto, digamos. Ese compuesto, sí. Y vamos a esperar alrededor de 6 meses, porque son experimentos de largo periodo, para ver si existe regeneración del cartílago. Del cartílago, que eso es bastante difícil, ¿verdad? Porque normalmente lo que se da es una reparación del tejido, o sea, es un tejido que no es igual al tejido original. Pero lo que andamos buscando es la regeneración, y esa es la palabra sumamente importante en la medicina regenerativa, porque estamos hablando de regeneración, no de reparación, y la regeneración implica eso, que lo que queremos obtener es al final un tejido de la misma calidad que el tejido natural, el tejido original, el tejido sano, normal, anatómico y fisiológico que tiene el animal, que nunca ha tenido una lesión. ¿Esto, doctor, le devolvería eventualmente al animal, al caballo, su movilidad natural? Esa es la meta también con este tipo de investigaciones, en la articulación del caballo. Sí, porque casualmente el caballo, el equino, ¿verdad?, es un animal atleta, es un animal que está expuesto a eventos deportivos, también está expuesto a trabajos de bastante peso. Entonces toda la compresión que hay en esta articulación, cuando hay un sobreesfuerzo, puede lesionar el cartílago y dañarlo, y eso causa muchísimo dolor, y también causa inflamación del cartílago, ¿verdad?, de la articulación, que sería una artritis, y puede terminar también en una osteoartritis, que es lo que andamos buscando también subsanar en los seres humanos, porque el ser humano también padece de lesiones muy similares al equino, y también existe un problema de salud pública a nivel mundial por la cantidad de seres humanos que padecen de osteoartritis. Y el problema es que cuando un mamífero es adulto, el cartílago ya no tiene la capacidad de regenerar. Si vemos el tejido óseo, es un tejido muy noble en ese sentido, porque cuando hay una fractura, el tejido óseo puede regenerar con mayor facilidad. Pero cuando hablamos de cartílago, cuando estamos en la fase adulta, es muy difícil que el cartílago hialino, que es el que queremos regenerar, se regenere, y lo que hace es que se convierte en un tejido fibrótico, un tejido de fibrosis, con pocas células y con una estructura totalmente diferente a la que andamos buscando, de menor calidad, que con el tiempo se vuelve a desprender.
Doctor, ¿qué tipo de padecimientos eventualmente están ahí como en la mira, digamos, en la lista de poder combatir? Se habla de la osteoartritis, que es un tipo de artritis, que además es en los animales también una enfermedad, supongo, que les genera dificultades enormes para desplazarse. ¿Hay algún otro tipo de padecimiento que eventualmente pudiese combatirse a partir de este principio que usted está trabajando en su investigación? Sí, claro. Lesiones, por ejemplo, traumas, por ejemplo, en caballos que están en competencia y de pronto tienen una lesión, un trauma por un exceso de compresión, ¿verdad? Entonces hay un desprendimiento del cartílago y esa es una lesión aguda, fresca, que se podría también mejorar con un tratamiento más adecuado si tuviéramos en este momento una matriz que regenere el cartílago. Igual en el ser humano, por ejemplo, futbolistas que están expuestos constantemente a traumas y que por estos golpes en las articulaciones también pueden tener desprendimientos de cartílago, inflamaciones del cartílago y este tipo de lesiones que en un principio pueden ser agudas, ¿verdad? Del momento inmediato en que se sufre la lesión, pero que si no se tratan a tiempo y si no se curan, pueden convertirse en lesiones crónicas muy dolorosas y que persisten por muchos meses o años. Doctor, y con esta pregunta nos vamos a ir a la primera pausa. Quiero que contestarla en este segmento y venimos con más detalles. ¿En qué etapa se encuentra su investigación? Digamos, una fase todavía experimental. Usted presentó esta tesis doctoral. Básicamente, ¿en qué fase se encuentra? Bueno, sí es muy emocionante porque para mí es un honor también trabajar en esta línea de investigación. Muy pocos científicos en el mundo están ya a ese nivel, trabajando con equinos y sobre todo en la fase de regeneración, que es la última fase que se pretende también, no solamente que va a traer beneficios al equino, sino que es una fase que también permite trasladar el conocimiento para aplicarlo al ser humano. Y es en todo el mundo que se está investigando en esta línea. Usted puede ver que si buscas investigaciones en China, en Estados Unidos, en Alemania, en Europa, en cualquier país del mundo que estén investigando cartílago, están en estas líneas porque estamos buscando la matriz, ¿verdad? Como la pomada, como dicen, milagrosa, que regenere el cartílago. Y hasta la fecha todavía no existe un compuesto que realmente satisfaga la regeneración al 100% como la queremos. Y bueno, en mi primera fase de investigación trabajamos con estos compuestos andamios para regenerar el tejido óseo. El tejido óseo tiene su propio epitelio, ¿verdad? Que es el periósteo en sus partes grandes de los huesos, pero en las articulaciones no hay periósteo. Nosotros lo que hicimos también fue poner una cápsula en estos matrices o andamios cuando hacíamos el orificio, el defecto, para que el hueso tuviera que entrar por debajo y no por los lados, como si fuese una lesión en la articulación. Y estos experimentos los hicimos en la Coxa, en la tuberosidad coxal del caballo, por primera vez en el mundo. Es también algo muy novedoso porque nunca antes se había hecho y funcionó muy bien. O sea que estos experimentos de regeneración de hueso nos están funcionando excelente en el equino para tener mayor conocimiento de las matrices que se están investigando y que pueden servir para otros investigadores también en el mundo, para la regeneración de hueso, pero también para la regeneración de cartílago, porque como te digo, el cartílago está sobre el tejido subcondral, que es parte del hueso. O sea, se está en una fase de experimentación en este evento con caballos. Sí, exactamente, y muchos de estos experimentos, pues la idea es después hacerlos en el ser humano también. Entonces,
y sí, estamos bastante contentos por estos primeros resultados, donde analizamos en la tuberosidad coxal primeramente matrices que están, como te había dicho, impresas en tercera dimensión con una impresora de última tecnología, y que además nos sirvieron para estudiar la microporosidad, porque sí logramos también demostrar en estos estudios que la porosidad de estos matrices o andamios es importante para que el hueso pueda entrar y regenerar tejido. Muy bien, nos acompaña el doctor Rafael Vindas. El doctor es médico veterinario de la Universidad Nacional y hoy nos está hablando aquí con evidencia en sus manos de cómo una investigación que él lidera, que tiene que ver con caballos, articulaciones de caballos, podría traerle, escuchen ustedes, tranquilidad a personas que padecen de osteoartritis, algún tipo de artritis, ¿cómo no? Estamos hablando de eso hoy en Una Voz. Vamos a separarnos en nuestra primera pausa y venimos con más de este interesante tema acá, desde las instalaciones de la Escuela de Medicina Veterinaria Universidad Nacional. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por mantenerse en la sintonía de Una Voz, un esfuerzo institucional de la Universidad Nacional, de la Oficina de Comunicación, por llevarle a usted semana a semana temas interesantes que lo pongan a pensar. Y por supuesto, que tiene que ver mucho con usted. Probablemente usted en su familia tiene alguna persona que padece de osteoartritis, algún tipo de artritis. ¿Qué haría si le decimos que esta pieza, que es una rodilla, una articulación de caballo, podría significar la esperanza para llevar paz, alivio a esas rodillas de seres humanos? Pues sí, don Rafael Vindas, quien es médico veterinario, lidera una investigación que es parte de su tesis doctoral, que tiene que ver con aplicar principios que él está descubriendo en las articulaciones de caballos, aplicarlos a seres humanos. Lógicamente se está en una fase de experimentación por ahora, pero sin duda es una investigación que luce prometedora frente a este tema de salud pública. Doctor, usted quería ahora ahondar hablando de la parte experimental, en lo que se ha hecho en propiamente las rodillas de los caballos. Cuéntenos, doctor. Bueno, como te decía, primeramente hicimos experimentos para ver si lográbamos encontrar matrices que regeneraran hueso en la tuberosidad coxal, y todo ese conocimiento aplicarlo también en la rodilla, porque el cartílago de la rodilla, por ejemplo acá del fémur, está también debajo del cartílago, está el hueso subcondral, que también es parte del hueso, ¿verdad? Es el final del hueso. Entonces, lo que investigamos en hueso también nos ayuda a entender mejor cómo podemos regenerar el cartílago, porque ahora ya no se ven por separado los dos tejidos para investigaciones, sino que se ven como una sola unidad. Y esa es la idea, hacer estudios de investigación como una unidad. Y en cartílago pues también fue muy interesante, porque nosotros trabajamos con este tipo de matrices o andamios sin células, ¿verdad? A base de otro tipo de sustancias, como por ejemplo el fosfato tricálcico, que se sabe que atrae el hueso. Entonces lo que hace es acercar al tejido aledaño a donde está el defecto, la lesión, y atraerlo también con células que se supone también vienen células progenitoras que van a formar hueso, y de esta manera regenerar el hueso. Pero cuando hacemos una lesión solamente de cartílago y utilizamos alguna matriz que no tiene células, no tenemos opción o posibilidad
de conseguir células, excepto si nosotros estimulamos la médula ósea. Entonces lo que hacemos es estimular la médula ósea, y normalmente se estimulaba la médula ósea con una aguja, ¿verdad?, gruesa, como tipo un punzón, por ejemplo, que se estimula, se perfora el cartílago y también se llega hasta el hueso, y de ahí se estimula la médula ósea que está en el hueso, y cuando quitamos la aguja sale sangre, y en la sangre, como sabes, vienen también células que algunas tienen capacidad de regenerar. Entonces de ahí podríamos obtener células. En medicina humana se utilizaba una técnica con una aguja muy fina, de un material especial, y no se había utilizado nunca en el equino. Entonces la utilizamos en el equino y funcionó muy bien. Entonces pensamos que ahora vamos a tener excelentes resultados también para regenerar cartílago con un método que se llama nanofractura, que es con una aguja de nitinol especial que estimula la médula ósea y que nos permite que si estamos experimentando con una matriz, también, aunque no tenga células esa matriz, podamos obtener células de la médula ósea. Pero eso también fue muy interesante, porque teníamos este estudio y estábamos haciendo paralelamente otro. Nosotros tratamos de buscar también algún tipo de goma natural ¿verdad? O algún tipo de goma que pudiera unir el defecto con la matriz que íbamos a experimentar. Y primeramente usamos una fibrina del mismo equino, y también fibrina de uso humano, pero la fibrina de uso humano produjo una gran reacción y que no funcionó, y la fibrina de uso equino, que se obtiene de la sangre, ¿verdad?, lleva todo un proceso bastante difícil de elaborar, y además al final no funcionó muy bien porque las matrices se desprendían. Entonces desechamos esa opción. Eso todo fue también parte de un estudio que hicimos, que no se había hecho nunca tampoco en el mundo, pero había que saber si funcionaba o no este tipo de fibrina. Pero dichosamente, tanto con ese deseo de buscar diferentes opciones para regenerar cartílago de la Universidad de Utrecht, también en la Universidad de Twente, en Holanda, también estaban investigando un hidrogel que ya se había probado en laboratorio, in vitro, y también en animales de laboratorio, pero nunca se había hecho en grandes especies, que es como la fase, como te decía, previa a después hacerlo en el ser humano. Y resulta que ya se había probado, y el hidrogel que ellos utilizan se adhiere, es autoadherible, tiene propiedades enzimáticas que permiten que se adhiera en forma natural al defecto. Y a ese hidrogel también se le pueden agregar células. Por ejemplo, si queremos estimular el crecimiento de cartílago, podríamos agregar células como condrocitos, factores de crecimiento, biomateriales, lo que queramos experimentar, con la gran ventaja de que no se desprende este hidrogel del defecto que estamos experimentando. Entonces ya teníamos una gran alternativa, y estamos en este proceso, ¿verdad?, de investigación. Tenemos el hidrogel que está funcionando muy bien, y que pues en los resultados preliminares vimos que sí, que se adhiere muy bien, que no produce reacciones en el animal, en el tejido, y que puede también almacenar todo tipo de materiales que queramos experimentar, además de células también. Entonces,
la idea es ahora seguir por esta línea de investigación, que es muy prometedora, porque también... Está funcionando, doctor, por lo que usted me comenta, claro, va en una buena línea estas primeras pruebas o experimentos en caballos. va en una buena línea y ya hay muchas ideas de otros posibles experimentos que queremos hacer. Por ejemplo, podríamos combinar también, si queremos seguir manteniendo un protocolo de trabajar sin células, podríamos utilizar biomateriales que estimulen la regeneración del cartílago y a la vez, con la nanofractura, estimular la médula ósea y obtener de ahí las células que queremos. Entonces, ese sería como un experimento que estamos con muchos deseos de continuar. Doctor, por lo que usted me comenta, atletas, deportistas y adultos mayores son como dos de los segmentos de población que se beneficiarían más con este tipo de adelantos. La posibilidad de aplicar ciencia equina, ciencia de los caballos, al ser humano para combatir osteoartritis, por ejemplo. Uno podría decir que estos dos segmentos de población, deportistas y adultos mayores, serían de los grandes ganadores con su investigación. Sí, yo creo que la salud pública ganaría todos, porque en realidad, como te decía, en este momento no se ha encontrado todavía un compuesto, un componente, una matriz que regenere el cartílago. Entonces, todos los tratamientos que hay pueden ayudar, favorecer, y normalmente hay una reparación del tejido, pero no una regeneración completa como la que andamos buscando. Entonces, por supuesto, hay lesiones muy grandes que definitivamente requerirán otro tipo de tratamientos o reemplazo total, porque ya no se puede definitivamente cubrir una área tan grande, ¿verdad?, de tejido. Pero si lográramos encontrar una sustancia que regenere el cartílago, una matriz, ¿verdad?, eso sería algo muy bueno para la salud pública en todo el mundo. Doctor, ¿le parece si nos vamos a una pausa? Porque me encantaría que el segmento final lo dediquemos a Costa Rica, a nuestro país. Usted ha estudiado esto en Holanda, se está experimentando, estamos en una fase de experimentación, pero ¿qué alternativas hay de traerlo acá al país? ¿Qué pasa con el marco legal? ¿Esto tendría que discutirse o no al tratarse de un tema también de células? Y bueno, y el rol que las universidades públicas como la nuestra juegan en un escenario como este. Entonces nos vamos a separar en nuestra segunda pausa y al regresar venimos con más detalles con el doctor Rafael Vindas, quien es médico veterinario y quien está a cargo de una investigación, lidera una investigación que tiene que ver con la aplicación de conocimientos de articulaciones de caballos, esta que tiene el doctor aquí en sus manos, a articulaciones de seres humanos. Una investigación esperanzadora que da aliento y que podría traer alivio a personas que padecen, entre otras cosas, de osteoartritis. Venimos con más de una voz, acá desde el campus Benjamín Núñez, instalaciones de la Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional en Heredia. Ya venimos. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos desde la sede de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, campus Benjamín Núñez, acá en Lagunilla de Heredia, y nos venimos hasta acá y estamos con este entorno hermoso porque me acompaña el doctor Rafael Vindas. Él es médico veterinario y lidera una investigación, escuchen bien, que tiene que ver con articulaciones en equinos, en caballos, pero cuyos principios o hallazgos podrían aplicarse a articulaciones de seres humanos. Es decir, la investigación que lidera el doctor Vindas y que ya nos ha explicado en los dos segmentos anteriores, podría traer alivio a personas que padecen, por ejemplo, de osteoartritis. Claro, principios que él está encontrando en articulaciones de equinos aplicados a articulaciones de seres humanos. Lógicamente aclarando que se está en una fase de experimentación hasta ahora. Doctor,
Y conociendo un escenario, un contexto como el nuestro, el costarricense, uno podría imaginar que en un mediano plazo, tal vez, o sería más bien largo plazo, no lo sé, se lo consulto, podríamos aplicar estas cosas en el país. ¿A cuánto estamos? Un poco es la ansiedad, ¿verdad?, de uno que lo lleva a preguntar estas cosas también. ¿Cómo podría esto eventualmente llegar a Costa Rica, doctor? Bueno, yo estoy muy ilusionado con estas investigaciones y con todo lo que he aprendido. Yo creo que estas investigaciones tienen que hacerse de forma responsable y esa es la palabra más importante, creo. Pero sí se puede, claro que sí se puede. En todo el mundo se está intentando encontrar este tipo de matrices para regenerar el cartílago. Y se hace en una forma, por supuesto, muy responsable. Cada país tiene su legislación y por supuesto que las partes involucradas tienen que reunirse y revisar la legislación para que sea una legislación flexible, pero también que sea una legislación responsable, como te decía, y que implique toda la trayectoria que requiere una investigación como estas antes de aplicarla al ser humano. Lo que se dice es que primero tienen que haber experimentos in vitro, después en animales de laboratorio, después en grandes especies, que en este caso el caballo es el equino, es la especie que más se aproxima al ser humano en relación a la articulación de la rodilla, y después ya se puede utilizar en seres humanos. Así es como se hace en Holanda, por ejemplo, pero por supuesto que aquí podemos hacerlo también. Yo creo que es parte de lo que hay que involucrar al país. Yo sí aprendí mucho que para lograr estos objetivos hay que trabajar en equipo, médicos humanos, médicos veterinarios, biotecnólogos, ¿verdad? Especialistas en ingeniería de tejidos, informáticos, y nosotros tenemos gente muy preparada en este país, ya incluso están en estas líneas de bioimpresión, biomateriales, ya se está haciendo acá. Entonces yo creo que estamos muy cerca de lograr muchas cosas buenas. Lo que hay que hacer es, sí, reunirnos, revisar bien la legislación y hacer una propuesta que sea adaptada a nuestras condiciones. Doctor, las universidades públicas en un tema como este juegan un papel protagónico. En una investigación como esta se demuestra una vez más el aporte vital que pueden ofrecer las universidades públicas en respuesta a temas concretos de la sociedad. Claro que Un sí. tema de salud pública como la osteoartritis, investigaciones en caballos que pueden aplicarse a seres humanos. Claro que sí, definitivamente nosotros teníamos un papel vital como Universidad Nacional en el área de animales, y la Universidad, por ejemplo, de Costa Rica también un papel vital en el área de investigación con seres humanos. Entonces podríamos tener, por supuesto, que un trabajo en equipo fundamental para lograr muchísimas investigaciones en estas líneas. Doctor, supongo que es gratificante para usted, no solo como científico y como profesional, como veterinario, sino también como ciudadano, como ser humano, el saber que usted está trabajando en equinos, en caballos, algo que podría llevarle alivio y paz a hogares, a gente que padece de osteoartritis o de otro tipo de lesiones. Yo imagino que debe ser gratificante esto. Definitivamente eso lo llena a uno de emoción, ¿verdad? De saber que las investigaciones que se están realizando pueden llevar alivio a miles de personas en todo el mundo, ¿verdad? En Costa Rica también, a futuro, ¿verdad? Y yo creo que la medicina regenerativa es la medicina del futuro, porque hacia eso vamos, hacia la medicina tecnológica, la nanotecnología, a la nanomedicina y a otras alternativas, ¿verdad?, que le dan soporte a la medicina tradicional. Doctor, para ir concluyendo, y siempre me gusta orientar el final de las conversaciones en una voz hacia ese punto, y además porque nos ven y nos escuchan muchos muchachos que están casualmente en su momento crucial de elegir una vocación profesional, una vocación personal. En el caso suyo, este amor por la naturaleza, por los animales, estas inclinaciones científicas,
¿dónde nacen? ¿Nacen en su natal Zarcero, rodeado de un ambiente con esas características? ¿O esa semillita la plantan sus padres? ¿Cómo nace esa inclinación científica y ese amor por los animales, por los caballos particularmente? Sí, definitivamente, desde que yo recuerde que empecé a pensar, ¿verdad? A hablar, casi que 4 o 5 años, yo siempre le decía a mi papá y a mi mamá que yo quería estudiar veterinaria. Y me crié rodeado de animales. Y mi papá también tenía una finca y yo recuerdo que él nunca me obligó a trabajar, pero yo me levantaba y yo me iba a ayudarle a las 5 de la mañana antes de ir al colegio, porque tenía esa pasión, ese deseo de aprender y aprender a ordeñar a mano y aprender a manejar las vacas y los animales de la finca. Y es algo que yo traía en mí, ¿verdad? Y curiosamente, cuando logré entrar a la carrera, y que también es difícil para un estudiante de una zona rural, que yo sí venía de Zarcero, ¿verdad? Y logré entrar a la carrera y recuerdo que cuando terminé mi carrera, estaba este profesor de Holanda aquí en Costa Rica, estuvo por 4 años dándonos clases de equinos. Entonces yo hice todo lo posible por hacer una pasantía y al final logramos conseguir una beca para hacer una pasantía en Holanda. Por eso los estudiantes, creo, también han tenido esta alternativa que la universidad les ofrece ahora de hacer una pasantía como trabajo final de graduación, que es una gran experiencia, no solamente cultural, sino también de conocimientos nuevos que muchos también se pueden aplicar en el país. Y eso me motivó. Lo que pasa es que para ese entonces todavía no habían doctorados en Holanda. Entonces el profesor después se fue para Holanda, pero yo sí hice mi pasantía y con eso me gradué en un entrenamiento en cirugía de grandes especies, vacas, caballos, cerdos, ovejas, cabras. Y continué con esa espinita, ¿verdad?, de deseo de estudiar, de hacer un posgrado. Y curiosamente pasaron los años y yo también trabajé un tiempo en el SENASA, continué trabajando siempre con la universidad y justo cuando tenía la propiedad, tenía ya la gran noticia de que se había abierto este posgrado en medicina regenerativa en Holanda y que uno de los organizadores del programa era precisamente mi tutor, el que fue tutor de mi tesis de grado. Y ya habíamos conversado, yo conseguí una beca con la Universidad Nacional y con el MISIT también y pudimos hacer un proyecto para este doctorado que para mí pues me ha cambiado la vida, ¿verdad? Porque lo hace a uno ver muchas cosas como la culminación de todo ese conocimiento y aplicarlo para el beneficio de la salud pública, que al final es lo más gratificante. Pero sí, es muy curioso todo lo que me ha pasado en ese trayecto y realmente pues ahora me siento sumamente feliz y agradecido, por supuesto, con la Universidad Nacional y con todas las personas que estuvieron detrás de mí, por supuesto mi familia, que desde niño me apoyó para que yo pudiera ser médico veterinario. Y esto también confirma que usted siguió sus sueños, sus intuiciones, esas inclinaciones muy íntimas suyas, las siguió, nunca renunció a esa mística, a esa pasión, doctor, ¿verdad? Y verlo ahora concretado en investigaciones sobre equinos que podrían tener aplicaciones en seres humanos. Sí, y a veces uno no entiende muchas cosas de la vida, pero realmente eso también para los jóvenes, yo creo que hay que mantener su sueño, siempre soñar y seguir adelante, porque justamente en ese periodo que yo no pude hacer mi doctorado, me sirvió también para estabilizarme económicamente, ayudarle a mis padres, le ayudé también a mi hermana que estudiara y si no hubiera pasado eso, pues probablemente ellos también hubieran tenido problemas económicos y no hubieran podido tener esas facilidades.
Y después vino el regalo, ¿verdad? Que es encontrar esta facilidad para hacer el posgrado de mis sueños en otras condiciones y ya con una beca de la Universidad Nacional. Entonces, así a los jóvenes, nunca dejen de soñar, siempre mantengan la esperanza, no todo llega a primera hora, ¿verdad? No todas las cosas son fáciles, a veces hay que pasar procesos en la vida, pero si uno mantiene esa línea y la esperanza y lucha, al final las cosas llegan. Bueno, para los que creemos en Dios, pues es una recompensa también que Él nos da. Lo felicito, doctor, y las puertas del programa siguen abiertas para darle seguimiento a esta investigación suya, y además agradecidos con su testimonio, que sabemos va a servir de mucho para la gente que nos escucha y nos ve habitualmente en este espacio de la Universidad Nacional. Gracias, doctor, de verdad, muy amable. Muchas gracias, Gerardo, y a todos y todas por este espacio y por permitirme compartir con ustedes esta experiencia profesional y también parte de la experiencia de mi vida. Y nos despedimos desde este maravilloso lugar. Ustedes ven acá, estamos en las instalaciones de la Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional, y estamos con estos equinos, con estos caballos, porque el doctor Rafael Vindas lidera una investigación, ya lo hemos explicado, que tiene que ver con articulaciones de los caballos, regeneración de articulaciones. Y si el doctor lo logra, sabemos que así va a ser, él nos ha explicado las aplicaciones que esto podría tener en seres humanos, osteoartritis y otros padecimientos, llevar alivio a miles de personas, llevar esperanza a deportistas, a gente con lesiones importantes, gracias a investigaciones en caballos que está liderando el doctor Rafael Vindas. Nos despedimos desde esta bella instalación y retornaremos la próxima semana con más temas interesantes, todos acá en Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.